Increíble historia. Anciana encontrada en un basurero revela la sorprendente justicia divina. Miguel, un joven estudiante de medicina de 20 años, siempre había estado orgulloso de su infancia en un vibrante barrio de la Ciudad de México. Rodeado de colores brillantes y aromas de comida, su corazón latía por su comunidad. Pero su mayor amor era su abuela, doña Clara. Con 82 años, ella era la columna vertebral de su familia, la que, con sus manos cansadas, había construido un hogar lleno de amor y sacrificios. Sin embargo, la vida había sido cruel y la reciente pérdida de su esposo sumió a doña Clara en una desesperante soledad. La floristería que una vez fue su negocio, ahora era solo un recuerdo marchito en un pequeño departamento donde la falta de atención comenzaba a manifestarse en la tristeza de las flores. Un día, mientras Miguel trabajaba en un proyecto sobre las condiciones sociales en su barrio, decidió explorar más a fondo. Caminó por las callejuelas hasta que un olor nauseabundo lo llevó a un basurero, un lugar que solía temer. Sin embargo, lo que encontró lo hizo temblar. Allí estaba su abuela, encorvada, envuelta en una manta raída. La rabia y la tristeza lo asaltaron en milésimas de segundo. Increíblemente, la imagen de su abuela rodeada de objetos desechados lo impactó más que cualquier clase que hubiera tenido. Su mente retumbaba con preguntas insolubles. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Dónde había fallado? Cada segundo que pasaba allí, mirando a la mujer que le había dado todo, sentía que el oxígeno se escapaba de sus pulmones. Miguel comprendió que debía hacer algo. No podía permitir que su abuela viviera en el olvido. Mientras esperaba ayuda, su mente se apresuraba. La necesidad de conocer la historia que doña Clara nunca le había contado lo consumía. La idea de escarbar en el pasado de su familia, descubrir secretos que habían sido enterrados por generaciones, se volvía una obsesión. Pero, ¿qué tal si aquellos secretos eran demasiado dolorosos? ¿Qué pasaría si su abuela se resistía a hablar? El miedo a lo desconocido lo envolvía. Lo sentía en cada fibra de su ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada pequeño hallazgo durante su búsqueda se convirtió en un ladrillo que construía la pared de su angustia. Miguel se enfrentó a la cruda realidad de su barrio, un lugar donde la gente luchaba por sobrevivir, pero a menudo se daba por vencida. La lucha interna entre su deseo de actuar y el temor de lo que podría descubrir se convertía en un eco constante. ¿Qué haría si todo estaba peor de lo que imaginaba? ¿Qué pasaría si su búsqueda solo traía desgracia? Cuando finalmente se puso a buscar antiguos documentos familiares, se encontró con un antiguo amigo de su abuelo, quien parecía conocer más de lo que decía. La tensión creció cuando se dio cuenta de que necesitaría demostrar su valía para conseguir la información que tanto anhelaba. En el fondo, Miguel sentía que estaba al borde de un abismo. ¿Sería suficiente su empeño para rescatar a doña Clara del olvido? O bien, la verdad que se afirmaba en el horizonte resultaría ser una carga demasiado pesada de llevar. La angustia lo devoraba, sabiendo que cada paso que daba acercaba aún más a su abuela a la dignidad que merecía, pero también lo empujaba hacia secretos familiares que podría ser mejor dejar en el pasado. La historia apenas comenzaba. Con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Miguel se sumergió en su investigación. Había una urgencia palpable en cada documento que revisaba y cada viejo álbum que abría. Su mente crecía cada vez más inquieta, y su determinación se convertía en su mayor aliada. La rabia inicial por lo que había observado en el basurero empezó a transformarse en un impulso desmedido por descubrir la verdad detrás de la vida de su abuela. Su mente, antes un caos de emociones contradictorias, ahora se enfocaba en una línea única de pensamiento. Debía conocer los secretos que habían oprimido a doña Clara. Las horas se convertían en días, y las horas pasadas en la antigua biblioteca de la ciudad revelaban más de lo que esperaba. Documentos amarillentos, cartas olvidadas y fotografías deterioradas comenzaron a contar una historia que había permanecido en sombras. Sus manos se movían ágilmente, alimentadas por una mezcla de nostalgia y creciente ansiedad. Un día, mientras revisaba un viejo álbum, se quedó estupefacto al descubrir una carta dirigida a su abuelo.
La letra era temblorosa y revelaba una serie de decisiones que habían transformado la vida de su familia, decisiones que habían registrado el precio del éxito en el pasado en forma de grandes sacrificios personales. Miguel sintió que la presión crecía sobre sus hombros. Su abuelo, un hombre al que idealizaba, había tomado caminos que habían impactado a todos a su alrededor. ¿Quién era él para juzgar lo que no había vivido? Sabía que tenía que hablar con doña Clara. Si quería entender las decisiones que llevaron a su familia a esa situación, no podía seguir escarbando a ciegas. Pero la idea de confrontar a su abuela le provocaba una angustia paralizante. ¿Y si ella le revelaba verdades que no podía soportar? ¿Qué pasaría si la discusión se convertía en un abismo entre ellos? La incertidumbre se transformó en un dilema moral desgarrador. Finalmente, decidió que la única manera de seguir adelante era buscando a su abuela, con el álbum en una mano y la carta en la otra. En su mente, repetía la frase, la verdad libera. Después de unos momentos de vacilación, recorrió el camino hacia el departamento de doña Clara. Cada paso lo acercaba a una revelación que prometía cambiar su vida, pero también temía que oculta tras esa puerta se encontraran viejos rencores, resentimientos y el duelo aún no procesado de una mujer que había soportado más de lo que cualquier ser humano debería cargar. Abrió la puerta con una mano temblorosa, y lo que vio le partió el corazón. La habitación, antes llena de vida, se había convertido en un reflejo de las emociones de su abuela, sombría y polvorienta, como si aún llorara la pérdida de su esposo. En ese instante, la impotencia se apoderó de él, pero también, por primera vez, sintió un impulso decidido. Miguel se sentó frente a doña Clara y, tras inhalar una profunda bocanada de aire, le mostró el álbum. «Abuela, necesito que me cuentes tu historia. Es tiempo de que ambos conozcamos la verdad». La mirada de doña Clara se tornó seria y llena de recuerdos. Miguel sintió que cada palabra de su abuela sería como desenterrar un tesoro oculto. Pero también cuestionó si su búsqueda de la verdad sería digna del sufrimiento que podía desatar. En ese momento, algo en el aire cambió. La espera de su respuesta se volvió insoportable. Miguel se dio cuenta de que el desenlace de esta conversación podría definir no solo su futuro como médico, sino su relación y su propia identidad. La tensión creció, y mientras la abuela levantó la vista hacia él, comprendió que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido de emociones y verdades. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar lo que revelaría el pasado? El momento de la verdad había llegado. Doña Clara observó a Miguel con una mezcla de curiosidad y desconfianza, como si cada palabra que pudiera pronunciar fuera un hilo delicado que podría deshacer la tela de su pasado. La habitación estaba impregnada de un silencio abrumador, donde cada segundo parecía estirarse en una eternidad. ¿Por dónde empezar?, murmuró, su voz temblando con la emoción contenida. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, cada latido resonaba contra las paredes del desconocido. La respuesta a su búsqueda estaba al alcance de su mano, pero el miedo a lo que podría descubrir lo paralizaba. «Por lo que sientas que sea más importante», respondió, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta emocional que se desataba en su interior. La mirada de su abuela se desvió hacia el álbum, como si las imágenes ahí contenidas contaran una historia que aún no había sido revelada. Sus dedos se deslizaron sobre la cubierta desgastada mientras luchaba por ordenar sus pensamientos. Finalmente, doña Clara empezó a hablar. Sus palabras se desmoronaron en frases entrecortadas, llevando a Miguel a un viaje por aquellos años de sacrificios, pérdidas y decisiones difíciles. La historia se dibujaba en su mente, cada revelación aportaba una nueva capa de entendimiento. Él comprendió que su abuela no solo era la mujer rota que había conocido, sino también una guerrera que había enfrentado tormentas como las que ahora barajaba en su propia vida. Habló de un amor que había sido elástico, uno que había resistido las pruebas de la traición y la soledad, y de una lucha que había llevado a su familia a prosperar, pero a un precio incalculable. Miguel se sintió pequeño y a la vez afortunado al poder escuchar esas verdades. Era un mosaico de sufrimiento y resiliencia, una historia que había estado envuelta en el misterio durante demasiado tiempo. La voz de su abuela resonaba en su mente, interrumpida solo por los sollozos que de vez en cuando perforaban la atmósfera cargada. Cada relato que compartía lo llevaba a cuestionar sus propios miedos y experiencias. Empezó a conectar las decisiones pasadas de su abuelo con su actual búsqueda de ser médico, de las motivaciones que lo impulsaron a elegir ese camino. La vida de su familia siempre había estado compuesta de sacrificios y elecciones difíciles. Pero ¿a qué costo? A medida que las revelaciones de doña Clara se volvían cada vez más intensas, Miguel sintió que la verdad también lo transformaba. Las verdades que ansiaba conocer se enredaban con su propia identidad.
La imagen de su futuro se complicaba. Podía seguir el camino de su abuelo, uno marcado por la ambición, o encontrar su propio sendero, donde la empatía y el amor fueran la brújula. Finalmente, justo cuando la conversación alcanzaba un punto culminante, doña Clara hizo una pausa y lo miró fijamente. «Hay algo más, Miguel. Lo que nunca te he contado, es la pregunta que siempre me hice. ¿Entendiste el sacrificio del pasado si aún hay sombras sin resolver en tu propio corazón?» El peso de sus palabras hizo eco en su mente. La búsqueda de la verdad había comenzado como una simple curiosidad, pero ahora se enfrentaba a un dilema personal que lo desnudaba de su narcisismo. Miguel comprendió que su viaje apenas comenzaba, y la reflexión sobre su propio camino estaba en la mesa. Sin embargo, antes de poder responder, el sonido del teléfono interrumpió el delicado momento, sacándolo de su introspección. Era una llamada que podría romper su frágil conexión con la abuela o, tal vez, abrirle nuevas puertas. Miguel miró a su abuela, cuya expresión era una mezcla de expectativa y preocupación. Estaba listo para enfrentar lo que el futuro le deparaba. Recogió el teléfono, sintiendo que lo que estaba a punto de escuchar podría ser un nuevo giro en su vida, uno que reformularía todo lo que había aprendido hasta ahora. La voz al otro lado le confirmó que el camino hacia el entendimiento y la sanación apenas comenzaba. A medida que Miguel se alejó de la tensa conversación con su abuela, la voz al otro lado del teléfono empezó a definir una nueva dirección en su vida. Era el director de la clínica donde había estado realizando su pasantía, respaldando su deseo de ser médico, pero la inminente invitación a trabajar a tiempo completo traía consigo una sombra de dudas. La oferta implicaba dejar atrás sus estudios y compromisos actuales, algo que siempre había considerado un paso radical. «No quiero perderme esta oportunidad», pensó, mientras la voz del director continuaba describiendo las maravillas del trabajo en un entorno donde la comunidad verdaderamente necesitaba de él. Sería una gran banda sonora para lo que Miguel había estado soñando. Sin embargo, esa misma música parecía desafinar con los ecos de las revelaciones de doña Clara. La intensidad de la llamada provocó que cada una de sus palabras chocara con las lecciones aprendidas de su abuela. Ser médico solo por el estatus y la ambición, se cuestionó en un frenesí de lógica y emoción. La decisión de su abuelo había estado marcada por el deseo de éxito, un deseo que había llevado a su familia a un ciclo interminable de altibajos. Mientras el director parloteaba sobre el futuro prometedor, Miguel sintió el océano de su propia historia oscilar dentro de él. Al colgar, las palabras de su abuela reverberaban en su pensamiento, dándole forma a otra posible realidad. ¿Podía realmente enfrentar su futuro si seguía tomando decisiones impulsadas por la ambición? Sintió una presión en su pecho al comprender que una cómoda posición podría hacer que se alejara del verdadero propósito de su vida. Saliendo de la casa de doña Clara, Miguel respiró hondo. Un aire fresco golpeó su rostro, pero la confusión continuaba retumbando en su mente. Se preguntó por cuánto tiempo había estado pasando por alto el sentido de la empatía que lo había llevado a estudiar medicina en primer lugar. Necesitaba un lugar donde su deseo de cuidar a otros pudiese florecer, no simplemente cumplir con un estándar social. Su camino a casa lo llevó a un parque, donde veía a los niños jugar sin preocupaciones. Sus risas resonaban en el aire, el instante lo trasladó a un espacio donde la vida flotaba en una atmósfera de inocencia. Así que, esto es lo que realmente importa, reflexionó, recordando los relatos de doña Clara. Las decisiones deben reflejar nuestro corazón. Acechó la idea de rechazar la oferta del director, no solo como un acto de rebeldía, sino como un compromiso hacia su identidad. Podía buscar un balance, encontrar una forma de sumergirse en el campo sin perder su esencia. En medio de esa deliberación, se dio cuenta de que su pasión por ayudar y sanar debía ser el hilo conductor de su vida. Las palabras de su abuela lo acompañaban: cada sacrificio tiene un peso, y cada decisión que uno elige necesita resonar con verdad. Miguel se entregó al momento, pero ¿estaba realmente listo para renunciar a la ambición desenfrenada del éxito, o eso significaría estancarse? Esa pregunta ardía en su interior. El deseo de satisfacer su propia necesidad de validación, de asegurar un futuro brillante, combatía con el avance hacia una vida con propósito. Esa ansiedad era el primer paso antes de la revelación completa sobre el mismo. Mientras entraba a su hogar, un mensaje inesperado iluminó su teléfono, dándole un nuevo giro a la historia, un mensaje de un amigo sugiriendo comenzar un proyecto médico enfocado en la comunidad. ¿Qué pasaría si esto es lo que realmente buscaba?, se preguntó, sintiendo su pulso acelerarse. Esa idea era un destello, una señal que pulsaba con la promesa de un camino donde su verdadera vocación podía echársele a andar. Sin embargo,
sabía que cada decisión que tomara tenía sus retos y sus sombras. Mientras se sentaba frente a su computadora, su mente zumbaba con la energía de un nuevo propósito, pero también invadida por la incertidumbre. Esa noche, tomaría una decisión crucial. La llamada había reestructurado sus prioridades, pero el verdadero desafío sería enfrentar sus demonios internos. Algo grande se avecinaba. Podría ser capaz de emprender un camino que combine su deseo de ayudar a otros y su ambición personal, o quedaría atrapado entre dos mundos contradictorios. Una realidad indeseada, quizás, pero inevitable. La respuesta a su dilema latía cerca. Miguel se sentó frente a la computadora, el resplandor de la pantalla iluminaba su rostro, pero su mente estaba sumida en una lucha interna. El proyecto propuesto por su amigo había despertado una chispa en él, una invitación a explorar un camino que le prometía más que un simple ascenso profesional. Sin embargo, ese entusiasmo venía acompañado de un torrente de dudas. ¿Era realmente capaz de llevar una carga tan grande? ¿Podría sostener una voluntad más allá de lo que había imaginado en su vida como estudiante? Con las manos temblorosas sobre el teclado, empezó a escribir. En cada palabra, Miguel identificaba sus miedos, pero también su anhelo por un propósito más profundo. Reflexionó sobre su propia historia familiar, la urgencia del legado de su abuelo que lo había presionado hacia el éxito como si fuera un destino ineludible. ¿Y si sigo el camino de otros? ¿Y si lo que elijo no es lo que quiero? Con cada línea que tecleaba, se enfrentaba a su deseo de ser un médico que fuera más que un historiador de enfermedades. Quería ser un constructor de bienestar, un sanador que entendiera las complejidades detrás de cada paciente. Esa visión comenzaba a transformarse en un mapa claro de su futuro. Ya no podía dejar que el miedo lo atara a una decisión que no resonaba con su identidad. Miguel decidió buscar información sobre el proyecto. Llenó su navegador de pestañas sobre iniciativas médicas altruistas, y mientras leía, la idea de aplicar su conocimiento en beneficio de personas necesitadas le parecía cada vez más tangible. Había una necesidad real, un vacío que podía ayudar a llenar. La responsabilidad de actuar se hacía eco en su interior. Ciertamente, debía enfrentar el destino que llevaba consigo. Recordó las palabras de su abuela sobre el sacrificio. No solo debía considerar su propio bienestar, sino que también había una comunidad esperando su ayuda. Si tomaba el riesgo y se lanzaba a ese nuevo desafío, podía contribuir de manera significativa y real al ciclo de vida que había estado buscando. Pero al mismo tiempo, le inquietaba la idea de sacrificar su educación formal. ¿Podría el tiempo y los recursos que llevaría el proyecto ser suficientes? Las preguntas sobre su futuro lo mantenían despierto. Al mismo tiempo, el impulso de crear un cambio crecía. Su cabeza estaba llena de estrategias, de ideas y de formas de integrar sus estudios a la práctica. La decisión de finalmente entregarse al proyecto comenzaba a vislumbrarse como una combinación perfecta entre su deseo de ayudar y su ambición de realizarse como médico. El teclado albergaba un torrente de palabras que constituyen su respuesta. Miguel empezó a formular mensajes a sus compañeros, abriendo un canal de colaboración. Cada notificación respondía a un impulso que lo conectaba más con su propósito. A medida que los correos llegaban a su bandeja de entrada, sentía que estaba constituyendo un equipo basado en ideales comunes, lo que le ofrecía la oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente. Fue entonces cuando, en medio de la emoción de su nueva empresa, un nuevo desafío se presentó. Una amiga que trabajaba en la misma clínica le envió un mensaje perturbador. Miguel, hay un caso difícil que necesita tu atención. Una paciente en situación crítica. Somos un equipo, pero necesitamos que asumas el mando por un tiempo. ¿Puedes hacerlo? La urgencia lo sacudió, la responsabilidad lo envolvía otra vez. ¿Podía realmente poner en práctica todo lo aprendido, actuar como un líder, y a la vez encajar en un mundo que parecía estar repleto de expectativas? Esa decisión sería un catalizador para su próximo paso, pero también un riesgo inmenso. Mientras su corazón latía con fuerza, comprendió que había llegado el momento de enfrentar una nueva batalla. ¿Soy lo suficientemente fuerte para esto? La interpelación resonó en su mente mientras su mano temblaba sobre el mouse, preparándose para responder. Pero más allá del temor, una llama de determinación empezaba a arder en su interior. ¿Podría, finalmente, fusionar su ambición con un propósito genuino? La respuesta latía ahí, inminente, preguntándose si estaría listo para recoger el manto de un verdadero sanador. Miguel respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si fuera un primer paso hacia un nuevo capítulo.
Encuadrando su determinación con la urgencia del mensaje, decidió responder. Claro, estoy listo. ¿Cuándo y dónde? No obstante, tras el clic de enviar, una sombra de duda volvió a asomarse. ¿Era suficiente su conocimiento hasta ese momento? La teoría era poderosa, pero la práctica podía ser abrumadora. A medida que se preparaba para asumir esta nueva responsabilidad, Miguel empezó a pensar en sus últimas clases. Recordó una en particular, donde su profesor enfatizaba la diferencia entre un buen médico y un gran médico. El primero cura enfermedades, el segundo toca vidas. Esa lección resonaba en la mente de Miguel ahora más que nunca. Se dio cuenta de que el reto era más que simplemente tratar a la paciente. Había una necesidad de empatía y liderazgo que debía cultivar en camino a la clínica. Su mente martillaba preguntas. ¿Cómo podría liderar un equipo en medio de la incertidumbre? ¿Qué decisiones cruciales tendría que tomar en el proceso? En el trayecto, cada bache en el camino parecía un reflejo de las dificultades que enfrentarían juntos. Recordó su infancia, las tardes jugando al líder en juegos de rol con sus amigos. En esos momentos sencillos había aprendido a tomar decisiones y a gestionar situaciones en malestar. No era diferente ahora, las habilidades estaban ahí, solo necesitaban emerger al llegar. La sobriedad del ambiente lo recibió. La clínica era a la vez un refugio y un campo de batalla. La enfermera que lo recibió se mostró comprensiva pero directa. Miguel, la paciente está aquí. Su condición es crítica, pero todavía hay esperanza. Necesitamos coordinar todo para optimizar su tratamiento. Las palabras se leyeron como un aviso, un mandato inmediato. Miguel tomó el control de la situación, algo dentro de él sintió que fluía en la dirección correcta. Recopiló información, escuchó las opiniones de sus colegas y tomó decisiones fundadas en el conocimiento adquirido. Cada paso que daba reforzaba su creencia en que podía ser el líder que su equipo necesitaba. Pero habían momentos de duda, incluso en su firmeza, su corazón latía desbocado ante cada decisión inminente. Mientras estaban en medio del tratamiento, observó a la paciente y vio no solo una vida en peligro, sino una historia, una familia entera que dependía de su intervención. Ese pensamiento lo golpeó con fuerza, cada decisión afectaría a otros. Miguel sacrificó su propia angustia por el bienestar ajeno, y en cada acto lograba también un crecimiento personal. Sus compañeros elogiaron su enfoque, reconocieron su liderazgo en un momento de crisis, y cada afirmación alimentó su confianza. El tiempo pasó rápido, y al finalizar el turno, Miguel se sintió exhausto, pero satisfecho. Había superado momentos difíciles, no solo para sí mismo, sino para aquellos que dependían de él. A medida que sus compañeros expresaban su agradecimiento, Miguel percibió que armonizar su ambición con el servicio a los demás era el camino que siempre había buscado. Sin embargo, en la soledad de la noche y mientras reflexionaba sobre su jornada, una verdad inquietante comenzó a enredarse en sus pensamientos. ¿Qué hay de mí? ¿Estoy realmente preparado para las repercusiones de este papel? Aún con el sentimiento de haber logrado algo significativo, una sombra de duda tropezaba con su entusiasmo. Pronto tendría que enfrentar una nueva realidad, ser un conductor de cambios no solo en los demás, sino en su propio destino. Mientras se recostaba en la cama, sintió que algo profundo estaba por revelarse. Su viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío que estaba por llegar le susurraba nombres, sacrificio, valor, y una historia aún sin contar. ¿Cuáles serían los próximos hilos que deformarían su camino ya trazado? En el silencio de la noche, su mente trabajaba, tejiendo los posibles desenlaces que estaban por llegar. El sol se asomó tímidamente por la ventana, y Miguel se despertó con una mezcla de agotamiento y determinación. La jornada anterior había sido intensa y emocional, y aunque su mente buscaba refugio en la calma, su corazón pulsaba con la urgencia de asumir más responsabilidades. ¿Era posible que la experiencia del día previo hubiera servido como un catalizador en su desarrollo personal? Se sentó en la cama, sintiendo el peso de la expectativa, no solo de su equipo, sino de sí mismo. Decidido a no dejarse llevar por la ansiedad, comenzó el día con una rutina que le daba claridad, una caminata matutina. Al caminar, su mente fluctuaba entre reflexiones y proyecciones. Uno de sus principales dilemas emergía con cada paso, la relación entre el liderazgo y la vulnerabilidad. ¿Hasta qué punto podía mostrar sus inseguridades sin comprometer la confianza que sus colegas habían empezado a depositar en él?
El eco de las palabras de su profesor resonaba en su mente. Ser un gran médico implicaba tocar vidas perdidas, no solo sanar heridas físicas. Sin embargo, la realidad de su nuevo rol comenzaba a manifestar desafíos concretos. A medida que cruzaba el umbral de la clínica, el ambiente pesado lo envolvió una vez más. Esta vez no solo enfrentaba a una paciente en estado crítico, sino que tendría que asesorar a un nuevo miembro del equipo, consolar a alguien que, como él, se sentía abrumado por las expectativas. Miguel, aquí está Ana, nuestra nueva residente. Ella estará contigo hoy, le dijo la enfermera con una mezcla de confianza y exigencia. Un ligero escalofrío recorrió la espalda de Miguel, quien se dio cuenta de que toda su experiencia del día anterior no era suficiente si no podía transmitirla de manera efectiva. Aceptó el reto silenciosamente, sintiendo la presión expandirse en su pecho. Ana, joven y llena de nervios, le lanzó una mirada que hablaba de inseguridad, aunque su voz temblaba con determinación. No tengo mucha experiencia, Miguel. ¿Cómo puedo ser útil hoy? En ese momento, Miguel supo que el liderazgo no solo consistía en conocer la medicina, sino en guiar a otros a través de su proceso de aprendizaje. Lo primero es que necesitamos trabajar en equipo. Te explicaré todo lo que se necesita, pero confía en tus habilidades. Te seleccionaron por algo, respondió Miguel, intentando proyectar una confianza que aún le costaba asentar en su interior. Mientras ambos se sumergían en los ritmos de la clínica, Miguel comenzó a darse cuenta de sus propias capacidades. Guiar a Ana lo forzó a organizar y clarificar su propio conocimiento, y cada pregunta que ella hacía le desafiaba a profundizar su comprensión. Entonces, se produjo un momento revelador. A pesar del desconcierto inicial, Miguel empezó a disfrutar de la enseñanza. Descubrió que podía inspirar confianza en otros, convertir la ansiedad en aprendizaje, y esto lo llevaba a un nuevo nivel de autoconfianza. Al finalizar la jornada, Miguel sintió que había crecido no solo como médico, sino también como mentor. Su jornada personal estaba intrínsecamente conectada al desarrollo de Ana. Por primera vez, vio de manera tangible cómo su evolución impactaba no solo a su vida, sino a la de quienes lo rodeaban. Sin embargo, cuando se despidieron, el peso de la responsabilidad se acentuó en su pecho. ¿Estás listo para tomar más responsabilidades?, se preguntó a sí mismo. Aunque había avanzado, había un reto aún más grande que le aguardaba. La confianza en sí mismo debía ser equilibrada con la certeza de que el camino hacia la grandeza médica conllevaba dolorosas lecciones. ¿Qué pasaría cuando su responsabilidad como líder lo obligara a tomar decisiones difíciles que afectaran la vida de otros? En la penumbra de la noche, mientras su mente reelaboraba los acontecimientos, sintió que estaba a punto de enfrentarse a una verdad aún más elusiva. Había una línea delgada entre salvar vidas y el costo emocional de cada decisión. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de su papel recientemente asumido? Mientras se dejaba llevar por el cansancio, una pregunta apareció en su mente: ¿qué tan lejos llegaré para marcar la diferencia? La inquietud lo llevó a cerrar los ojos, sabiendo que mañana sería un nuevo día lleno de desafíos y descubrimientos. Su viaje apenas comenzaba. Cuando Miguel se despertó la mañana siguiente, la luz del sol ya iluminaba cada rincón de su habitación, como si insistiera en que la vida seguía, a pesar de las profundidades de su mente. Hizo un esfuerzo consciente por dejar de lado las preocupaciones que lo atormentaban. Era hora de actuar, de estar presente, no solo para su equipo, sino también para sí mismo. Sin embargo, la incertidumbre lo seguía persiguiendo como una sombra. Hoy le esperaba un reto que lo sumergiría nuevamente en la complejidad de sus nuevas responsabilidades. Mientras conducía hacia la clínica, su mente se llenaba de escenarios posibles, algunos productivos y otros que solo alimentaban su ansiedad. Miguel sabía que tendría que supervisar una serie de procedimientos complicados que no solo pondrían a prueba su conocimiento médico, sino también su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Al llegar, el ambiente habitual de la clínica estaba impregnado de una urgencia palpable. Los susurros de los enfermeros y las conversaciones de los médicos resonaban mientras todos se enfocaban en la siguiente urgencia. Miguel respiró profundamente, sintiendo el peso del caos que lo rodeaba. Este era su mundo ahora. Cuando entró en la sala de emergencias, una situación desconcertante le aguardaba. Una anciana había sido traída de un basurero, herida y desorientada. Los informes iniciales hablaban de un cuadro crítico. Mientras el equipo se preparaba, la mirada de Miguel se cruzó con la de Ana, quien lo observaba con expectativas y un toque de temor. Sus inseguridades comenzaron a aflorar una vez más, como un eco lejano de la jornada anterior. Te necesito en este caso, Ana.
Observa con atención y prepárate para ayudarme, le dijo, sintiendo que esta era una oportunidad para que ambos aprendieran algo crucial. Mientras transmitía instrucciones, se dio cuenta de que no solo estaba guiando a Ana, sino también ordenando sus propios pensamientos. El caos de la situación lo obligaba a confrontar cada vez una decisión que podría cambiar el destino de la paciente. La anciana, con sus ojos vidriosos y brazos cubiertos de moretones, parecía una representación tangible de fragilidad y resistencia. Miguel pensó en los cientos de historias que no conocía, las vidas que habían cruzado su camino e impactado su rol como médico. La urgencia creada por la situación lo instó a desafiar su vulnerabilidad y a actuar con decisión. Mientras trabajaba en conjunto con su equipo y con Ana al lado, Miguel empezó a cuestionarse su significado de liderazgo. Junto a él, la joven residente mostraba destellos de brillantez, su determinación contrastaba con su nerviosismo. Cada intervención quirúrgica, cada decisión crítica, se transformó en un momento que le recordaba que no era solo un médico ahora, sino un miembro clave en una red de sanación en la que la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. El procedimiento resultó exitoso, pero no sin solicitar un costo emocional fuerte. Al acabar, Miguel sintió una mezcla de alivio y agotamiento. La imagen de la anciana, tenderse en la camilla, aún permanecía en su mente como un recordatorio del vínculo entre vida y muerte, del peso que llevaban cada una de sus decisiones y del impacto que tendría en otros. Mientras se retiraba de la sala, Ana se acercó a él, sus ojos reflejaban admiración y un destello de preguntas. «Miguel, ¿cómo decides qué hacer en momentos como ese?», preguntó con curiosidad, ilustrando su búsqueda de orientación en medio de la tormenta. La pregunta de Ana resonó intensamente en su interior, llevándolo a una reflexión profunda. ¿Realmente sabía cómo decidir? ¿Era su intuición suficiente para afrontar lo que estaba por venir en su carrera? Mientras se retiraba a su oficina, sintió que no solo cada decisión importaba, sino que cada decisión lo moldeaba. Miguel confrontaría su realidad, el dilema ético y existencial de salvar vidas enfrentándose a la fragilidad de la humanidad. Era una llamada a explorar sus límites, a descubrir qué significaba realmente. Liderazgo. En un rincón de su mente, una nueva pregunta brotó: ¿seré capaz de enfrentar el dolor que conlleva la responsabilidad? La urgencia de encontrar una respuesta latía dentro de él mientras reflexionaba sobre lo sucedido. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. Los días posteriores al procedimiento fueron un torbellino de emociones y reflexiones. Miguel se esforzaba por encontrar claridad, mientras las consecuencias de su decisión aún resonaban en su mente. La imagen de la anciana no desaparecía, representaba no solo una vida salvada, sino un recordatorio constante de lo que significaba ser un médico en un mundo que rara vez mostraba gratitud. Miguel notó un cambio en la dinámica del equipo. Había un interés renovado en su liderazgo, pero también un aire de expectación que lo incomodaba. Ana, en particular, parecía buscar su aprobación constantemente. Cada encuentro profesional, cada consulta se convertía en un ritual donde él daba lo mejor de sí, pero el peso de esa expectativa se volvía cada vez más abrumador. ¿Realmente estaba preparado para guiar en estos momentos críticos? Una vez más se encontró de pie frente al espejo, enfrentando su reflejo. «Necesito ser más que un médico», se repitió, mientras recordaba las palabras de su mentor. La verdad era que su autocrítica había crecido al observar cada interacción con Ana y el equipo. Sharon, la jefa de cirugía, le había confiado más responsabilidades, y cada tarea le hacía cuestionar su capacidad de abordar no solo el conocimiento médico, sino también el emocional. La oportunidad de trabajar en un procedimiento de mayor envergadura llegó inesperadamente. Un joven de 25 años tenía una complicación de salud que requería una intervención quirúrgica complicada. Antes de la operación, un equipo de especialistas discutió el enfoque, pero Miguel tomó la palabra. «Creo que debemos considerar no solo el procedimiento, sino las implicaciones en su vida después de la operación. Su bienestar emocional y su entorno son tan importantes como la intervención en sí», dijo, sintiendo como sus palabras resonaban entre sus colegas, incluidos aquellos que anteriormente lo habían mirado con desdén. Esa noche, después de un largo día, Miguel se sentó con un vaso de agua, revisando apuntes y artículos sobre el impacto emocional en pacientes jóvenes tras cirugías invasivas. La responsabilidad de cuidar de una vida, no solo desde el punto de vista físico, sino integralmente, lo llenaba de energía y a la vez de ansiedad. Se dio cuenta de que había una brecha entre lo que su conocimiento técnico podía lograr y lo que debía hacer como líder en sanación. A la mañana siguiente, antes de la cirugía programada, decidió hablar con el joven y su familia.
Se sentó con ellos, mirándolos a los ojos, expresándoles no solo el procedimiento, sino también escuchando sus miedos y esperanzas. Esa conexión inicial se sintió sólida y real. Mientras se preparaban para la intervención, Miguel sintió una mezcla de nervios y seguridad. Por primera vez, se dio cuenta de que su enfoque no era solo un conjunto de habilidades técnicas, era el acto de construir puentes. Esto es lo que significa ser verdaderamente un médico, pensó. Cuando el equipo comenzó la operación, Miguel se vio rodeado de rostros serios y concentrados. Mientras las horas avanzaban, sentía la presión, pero al mismo tiempo, el desafío lo empujaba hacia adelante. Las decisiones que tomó se sentían más naturales, porque ya no eran solo decisiones médicas, eran decisiones sobre la vida misma. Al finalizar la cirugía, un aire de satisfacción envolvió a todos en la sala. Había sido exitosa, pero Miguel sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Aún así, una semilla de confianza crecía en su interior. Había aprendido que ser un buen médico implicaba más que conocimientos técnicos, implicaba comprender y conectar con el ser humano. Mientras el joven se recuperaba en la sala, Miguel no pudo evitar mirar hacia atrás. Ana lo observaba, sus ojos brillaron con admiración. En ese momento, él supo que estaba empezando a no solo guiarla, sino también a inspirarla. Sin embargo, justo cuando pensaba que comenzaba a comprender su papel, un miembro senior del hospital lo llamó a la oficina. Miguel, tenemos un problema. Necesitamos hablar de algo que podría afectar a todo el equipo. Su corazón se aceleró ante la incertidumbre. ¿Qué le esperaba ahora? La sensación de que todo lo que había logrado podría tambalearse lo llenó de inquietud. La búsqueda de su verdad estaba lejos de terminar. La sala de la clínica parecía un eco de tensión y expectativa. Miguel entró con pasos firmes, pero adentro, su corazón latía como un tambor, anticipando lo que podría ser una nueva prueba en su vida. El director, con una expresión grave, le explicó: hemos recibido quejas sobre la gestión del equipo. Algunos miembros consideran que estás asumiendo demasiado y no permites que otros se involucren. Necesitamos que reconstruyas la dinámica antes de que se convierta en un problema mayor. Con cada palabra, Miguel sintió que una sombra se cernía sobre los logros que tan duro había conseguido. La realidad de su nueva posición como líder lo abrumaba. ¿Estaba realmente fallando? ¿Mis decisiones habían empezado a crear divisiones? Un torrente de inseguridades lo envuelta. Cada paso en su camino parecía tambalearse, y un sentimiento de desasosiego comenzó a desdibujar sus recientes victorias. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Miguel comprendió que si había plantado semillas de esperanza y conexión, lo más poderoso sería su disposición a escuchar y aprender del feedback. Comenzó a reflexionar sobre su estilo de liderazgo, reconociendo que había priorizado la eficiencia sobre la inclusión y que, en el proceso, había olvidado un principio fundamental: el trabajo en equipo. Decidió que debía asumir la responsabilidad de sus acciones. Se sentó a escribir un mensaje a su equipo: hola a todos, quisiera convocarlos para una reunión. Quiero escuchar sus opiniones y sugerencias. No solo debemos ser un equipo en las intervenciones, necesitamos construir confianza entre nosotros. Cuando presionó enviar, sintió un alivio. Había enmendado el rumbo. La semana siguiente, la reunión fue un espacio sincero donde Miguel escuchó cada preocupación y cada idea. La conexión con su equipo comenzó a restablecerse, las diferencias se discutieron y las inquietudes se expusieron con honestidad. Lo que empezó como un conflicto escondido se transformó en un momento de crecimiento compartido. Miguel comprendió que, en el camino del liderazgo, no podía tomarse todo como una carga, más bien, era una chispa para encender el compromiso colectivo. Al finalizar la reunión, Miguel sintió que se había dado un paso crucial hacia su desarrollo. Aunque había errores que manejar, la aceptación de sus imperfecciones era revitalizante. Había vuelto a encontrar el camino con su equipo, y esta vez, con un enfoque renovado en la empatía y en el trabajo en conjunto. Mientras pasaban los días, un nuevo reto llegó a su puerta. La anciana que había sido rescatada del basurero había mostrado signos de mejoría, y con pasajes de vida desgarradores, había decidido compartir su historia con Miguel. Ella era la viva representación del sacrificio y la vulnerabilidad, un reflejo del viaje de Doña Clara. La conexión con su historia lo impactó profundamente, llevándolo a un nuevo nivel de entendimiento sobre lo que significaba la medicina. Miguel se sentía más motivado que nunca. La jornada en la clínica se convertía en una relación constante de aprendizaje y colaboración entre él, su equipo y los pacientes. Cada día, le dejaba claro que este camino no solo se trataba de sanar cuerpos, sino de tocar corazones.
las relaciones fortalecidas con sus compañeros le enseñaron que, si bien los objetivos eran importantes, la humanidad detrás de cada uno de ellos era lo que realmente importaba. La experiencia lo enriqueció enormemente, y mientras se acercaban las semanas finales de su pasantía, Miguel ya no solo anhelaba ser un médico exitoso. Ahora, su deseo ferviente se centraba en ser un sanador que cultivara conexiones profundas y significativas, no solo con sus pacientes, sino con cada miembro de su equipo. En la última semana de su pasantía, Miguel fue reconocido por sus colegas en una pequeña ceremonia donde le otorgaron un certificado especial de liderazgo empático. Al recibirlo, una sensación de alegría pura lo envolvió. Miró a su equipo, sus compañeros y a Ana, quien le sonreía con orgullo. Cada uno de ellos había sido parte de su viaje, y todos se habían nutrido mutuamente. Miguel sabía que este era el comienzo de algo mucho más glorioso. Al despedirse del director y su equipo, miró atrás desde la puerta de la clínica, sintiendo que había crecido y transformado su manera de ver el mundo. En su corazón, había comprendido que la medicina era una danza de amor y vulnerabilidad, donde cada acción, cada decisión, debía tener su fundamento en la compasión genuina y así, Miguel se fue con la certeza de que su futuro como médico sería un viaje deslumbrante, donde los desafíos y las experiencias lo moldearían y lo llevarían a tocar la vida de muchos. Siempre recordando la importancia de equilibrar ambición y propósito con el liderazgo inclusivo, cada paso que dio a partir de ese momento. Llevábamos un eco de lo que su abuela y esa anciana de un basurero le habían enseñado: la verdadera medicina reside tanto en la mente como en el corazón. La vida, enseñanzas y sacrificios se habían convertido en la brújula que guiaría su camino hacia adelante. Hemos llegado al final de esta historia. Si te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora. Cada suscripción nos acerca un paso más a compartir más relatos emotivos y transformadores. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir haciendo posible este espacio. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que crean en el poder de la superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo y recordar que estos relatos son un legado que merece ser contado. No esperen ni un segundo más para compartir.